Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a su programa Conciencia Fiscal, un programa en donde analizaremos la normativa tributaria con claridad, rigor y propósito. Tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Gabriel Ubillús, un profesional en el área de asesoría, impuestos y auditoría con más de 25 años de experiencia. Gabriel es miembro de la Comisión Técnica de Asesoría Tributaria del Colegio de Contadores Públicos del Ecuador y además es miembro de la Comisión de Normas de Auditoría de la Asociación Interamericana de Contabilidad. En esta tarde vamos a analizar un tema tan controversial como es el pago a cuenta sobre utilidades no distribuidas. Estimado Gabriel, bienvenido. Muchas gracias, Paola, gracias por esta invitación. Sí, mira, estamos próximos ya en este mes de agosto a efectuar la declaración y pago con respecto al pago en cuenta sobre utilidades no distribuidas. Un tema que nace a raíz de la Ley Orgánica de Transparencia Social, que es desde el año 2025, mi estimada Paola. Muchas gracias, estimado Gabriel. Y mira, a raíz de la aplicación de esta nueva normativa han surgido varias preguntas, varias dudas para los profesionales, para los dueños de las empresas. Entre ellas, Gabriel, ¿cómo se calcula este? ¿Es un anticipo? ¿Es un impuesto? ¿Cómo tú lo consideras? ¿O qué es lo que nos dice la normativa? Bien, mira, dentro de la Ley Orgánica de Transparencia Social, se establece un nuevo artículo, que es el artículo 39.2.1, en donde se utiliza un término que se llama pago a cuenta. Si bien es cierto, en un inicio se podría establecer que es un nuevo impuesto, pero sin embargo de esto existen lineamientos en los cuales dicho pago puede ser recuperado. Y este pago, para ser recuperado, tienen que darse varios escenarios, y uno de los escenarios que podemos tener de manera general, y ya lo vamos a profundizar, es el tema de que yo pueda distribuir dividendos, que yo pueda hacer capitalizaciones con esas utilidades. Y si bien es cierto, esto nace a partir del año 2025, y hubieron llamémoslo así, dos etapas. Condiciones sobre las cuales se calculó el año 2025 fue en función de casilleros establecidos en el formulario 101 con respecto al año 2024. Entendería que esa fue una manera fácil para poder calcularlo. ¿Y qué es lo nuevo para el año 2026? Que para el año 2026, dentro de las disposiciones transitorias, establecieron otro procedimiento sobre los cuales ya no se basan en los casilleros, sino bajo ciertas fórmulas que más adelante le podemos ver, mi estimada Paola. Muchas gracias, Gabriel. Y como tú lo mencionas, también existe esta confusión de cómo se calcula este impuesto. ¿Qué es lo que nosotros debemos considerar para llegar a la base imponible? Y sobre esta base, ¿qué nos aplica? ¿Una tarifa? ¿Tengo que yo restarme alguna base desgravada como se lo hace en la tabla de la tarifa del impuesto a la renta? Porque también ha existido varias confusiones acerca de eso. ¿Existe una base desgravada? ¿Existe una base exenta? ¿Nos puedes tú más o menos dar esa claridad o esa guía de cómo nosotros debemos llegar a esa base? Perfecto, es muy buena la pregunta y vamos a irlo desglosando paso por paso. Paso 1, yo diría, primero, ¿desde qué monto debería yo proceder a preocuparme si tengo que declarar o no esto? Y ahí menciona una tabla. Y esta tabla dice que de $0 a $100,000 de utilidades retenidas, el porcentaje será 0%. Entonces ya tenemos una primera, digamos, segmentación. Si su empresa no tiene ese nivel de utilidades, diría, no se preocupe, no presente la declaración porque usted no está dentro de este rango. Alguien puede decir, oiga, pero yo sí estoy más allá de los $100,000, ¿cómo debo proceder? Entonces, para el año 2026 vamos a seguir el siguiente esquema, por favor. Paso 1. A la utilidad del ejercicio que usted tuvo en el año 2025, solo podemos restar ¿qué? 15% a trabajadores, impuesto a la renta, y aquí viene algo muy importante. Las reservas, ¿no es cierto?, que hayan sido establecidas por ley. En el caso de las sociedades que están controladas por la Superintendencia de Compañía, recuerde que usted tiene que aplicar algo que está dentro de este marco, y que es la reserva legal. Entonces, ¿qué porcentaje lo va a aplicar? Si usted es una
sociedad anónima un 10%, si usted es una compañía limitada un 5%, y obviamente si es una sociedad a la cual no le compete algún nivel de porcentaje estar, no lo va a hacer. Y ahí viene la pregunta, ¿no es cierto?, que dicen, oiga, y después de todo eso, ¿yo podré hacer alguna reserva adicional? Sí lo puede hacer, pero no le va a servir para poder determinar este cómputo. Entonces, primer paso que hemos determinado en función de la utilidad del año 2025. Paso 2, ¿qué dice la norma? Considere las utilidades o pérdidas que usted tenga que no sean las que mencionamos en un inicio. Es decir, el neto entre las utilidades acumuladas y las pérdidas acumuladas son también valores que se van a asumir a las utilidades del ejercicio corriente. Posteriormente a eso dice restemos. ¿Qué vamos a restar? 1. Capaz que dentro de este periodo, dentro del 1 de enero al 31 de julio del 2025, se haya procedido a declarar dividendos. Si se procedió a declarar dividendo, ese valor va a ser restado. Otro elemento que también puede ser restado también es cuando han existido aumentos de capital, tomando en cuenta las consideraciones tributarias que para el efecto se han establecido. Y un punto importante en donde por lo general la gente tiende un poco a confusión. Dentro de la forma de cálculo establece que yo debo de restar, ojo, el ajuste por el método de participación. Y dentro de este plano tributario debemos de tener en cuenta un contexto contable. Y aquí hay que aclararlo, por favor. ¿El contexto contable cuál es? Primero, yo debo preguntarme qué inversiones son aquellas que debería aplicar yo el método de participación. Y las inversiones que yo tengo que aplicar el método de participación son aquellas inversiones que se denominan inversiones en asociadas. Claro, viene la pregunta, ¿qué porcentaje yo debo tener para que yo pueda considerar que estas sean consideradas como inversiones en asociadas? Y dentro de la norma, ya sean ni completas o ni para pymes, lo que me establece es lo siguiente, que si yo tengo un rango dentro del 20 hasta un 50%, yo puedo tener influencia significativa. Y si esto es así, estoy hablando que tengo en una inversión en una asociada. Hasta ahí la regla general. Pero debemos segmentar. ¿Por qué? Porque no todos necesariamente van a aplicar este ajuste por el método de participación. Y divido. Primero, ni completas. Si yo soy una empresa que aplico ni completas y tengo inversiones en asociadas, a mí sí me toca aplicar el método de participación y reconocer ese valor dentro de los resultados de mi estado financiero. ¿Y en qué consiste reconocer este valor en los estados financieros del inversor? De manera general, supongamos que usted es accionista de un 30% de la compañía B. La compañía B ha obtenido una utilidad neta de $100,000. La compañía A, que es el inversor, deberá reconocer el 30% de esos 100,000 que le corresponderá 30,000 y registrar el asiento que se llamaría inversiones en asociadas contra ganancias por valoración de inversiones en asociadas. Ese efecto es el que dice la norma que usted tiene que proceder a restar. Alguien puede preguntar y decirse, mira, yo soy una NI para pymes. Y aquí sí viene un análisis un poco adicional. En NI para pymes, las mismas inversiones con ese mismo porcentaje pueden ser llevados de tres maneras. O lo puedo llevar al costo menos deterioro, lo puedo llevar bajo el mismo método de participación o lo puedo llevar bajo el valor razonable. Si lo llevo al costo, no hay ajuste. Si les llevo al valor razonable, puede haber un ajuste, pero no es método de participación. Y si llevo por el método de participación, tendríamos que hacer el efecto que estamos hablando para el caso como que si fuera ni completas. Una vez que procedo a hacer eso, mi estimada Paola, es en donde determino yo la base imponible y sobre la cual me iré a ver la tabla en la cual se fijaron porcentajes que van desde el 0% hasta un 2.50%, mi estimada Paola.
Es muy importante lo que tú mencionas, mi estimado Gabriel. Y mira, esto es un tema tan sensible. Lo que estamos hablando nosotros es el movimiento patrimonial de una empresa, en donde no entra solo la parte tributaria. Estamos analizando parte societaria, parte de normas internacionales de información financiera y cómo es importante que los profesionales en el área contable, financiera, tributaria estén empapados del tema para realizar una declaración sin errores, para que después del SRI no nos glose y lo peor es que nos haga algún ajuste o alguna determinación por hacer un mal cálculo sobre este impuesto o sobre este anticipo, como nosotros lo estamos llamando. Mira, Gabriel, ahora una vez que tú nos has dado este resumen, ¿quién tiene que hacer esta declaración? ¿Las sociedades, los establecimientos permanentes? ¿Quién es el que hace esta declaración ante el Servicio de Rentas Internas? Perfecto, Paola. Entonces, ahora una vez que hemos definido cómo es, diríamos, la manera de cálculo, ¿quiénes están obligados? Las sociedades residentes en el Ecuador y los establecimientos permanentes en el Ecuador. Entonces, aquí viene algo que también es interesante, ¿no es cierto? Uno de los puntos interesantes es que en la tabla se establecen rangos de montos sobre los cuales aplicar el porcentaje. Lo que hay que tener en cuenta es que, si bien es cierto, hay una fracción básica, hay un tope, yo no puedo restar la fracción básica al monto que tengo como utilidades retenidas para poder deducirlo y calcular y determinar el porcentaje. Una vez que está claro esto, viene el punto que va a pasar en el año 2026. El SRI sacó una última resolución en donde estableció de que las empresas y las sociedades pueden hacer un solo pago o pueden hacer 3 pagos en cuotas iguales. ¿Por qué salió la resolución? Porque lastimosamente cuando estaba en vigencia la ley era, digamos, extemporáneo las fechas que se presentaban y por eso está este tema de la ley. Ahora, uno de los puntos bien importantes es efectivamente lo que tú mencionabas al inicio, Paola. ¿Es gasto? ¿Es crédito tributario? ¿Qué es? Entonces, analicemos un poquito. Para que se dé como crédito tributario, tiene que darse ciertas configuraciones. Y voy a ir desde el primer punto. ¿Qué pasa? ¿No es cierto que cuando estábamos viendo la fórmula del cálculo, yo tenía que restar si es que hubieron dividendos para poder determinar este cálculo? La norma prevé eso y dice, mira, si tú has hecho el pago con respecto a las utilidades acumuladas, y voy a coger como ejemplo la información del 24 que fue pagada en el 25. Yo pude haber pagado, ¿no es cierto?, en función de la información del 24 en el año 2025, pero sin embargo de eso yo pude haber declarado en el año dividendos en el año 2026. Entonces la norma, ¿qué dice? A ver, entonces vamos. Por los dividendos, yo tengo que hacer una retención cuando una sociedad declara dividendo a los socios que son personas naturales, y la respuesta es sí. Tiene una tarifa única del 12% con una exención de 3 salarios básicos unificados. Entonces, ahí viene ya la primera utilización. ¿Cuál es esa primera utilización? La norma dice, mira, sobre el valor que tú vayas a retener y después tengas que pagar, puedes compensar el valor que se pagó por concepto de utilidades no distribuidas de los años anteriores. Entonces, ese es un punto. Pero aquí viene la partecita que a veces deben de tener mucho cuidado. La norma también prevé que esta apropiación deberá ser de manera proporcional. Claro, en el escenario ideal, si yo tengo utilidades acumuladas un 100% y declaro dividendos al 100%, puedo ocupar el 100% del pago, pero puede pasar que no utilice todo eso. Oye, declaré solamente el 20%, entonces yo voy a poder solamente utilizar ese 20%, mi estimada Paola. Mira, es muy interesante el término que tú ahorita nos mencionas, que es la compensación. Es decir, para que exista una compensación, antes debe existir un hecho para poder nosotros tomarnos de este valor, que es el reparto de dividendos. Si no hay esto, yo no podría compensarme. Hay otro tema también en el cual yo me puedo compensar este valor. ¿Sobre qué otra actividad o sobre qué otro hecho yo podría compensarme este valor?
Las compañías últimamente han estado con el objetivo de fortalecer su patrimonio. Y dentro de esto, una de las otras alternativas que prevé la norma es que yo pueda utilizar el valor pagado por las utilidades atribuidas de este pago en cuenta como un crédito tributario. Es que es lógico, si yo tengo utilidades y procedo a hacer un aumento de capital, fortalezco el patrimonio, ya no va a haber la posibilidad de tener distribución de dividendos. Exactamente. Y si ya no tengo distribución de dividendos, no voy a poder la posibilidad de compensar. Entonces, ¿qué dice la norma? Si es que usted procede a hacer esta capitalización, el valor pagado va a poder ser utilizado en la declaración del año en la cual realices la capitalización como un crédito tributario para la liquidación del impuesto a la renta causado en dicho ejercicio, mi estimada Paola. Es muy importante lo que tú mencionas, mi querido Gabriel. Ahora, ¿existen algunos parámetros para que el Servicio de Rentas Internas me considere esa capitalización y para que sea legalmente establecida o legalmente aceptada? ¿Cuáles serían esos parámetros? Perfecto, muy buena, porque ahí empezamos a delimitar los requerimientos que se deben cumplir. Y el primer requerimiento que debe estar cumplido es que obviamente el aumento de capital se encuentre inscrito en el registro mercantil hasta el 31 de diciembre del 2025. ¿Estamos? Pero también existen otros condicionamientos para que esta capitalización por parte de la Administración Tributaria sea aceptada. Y tenemos dos cortes. Desde la fecha que nació la ley para adelante, y hay una disposición transitoria para atrás. Pero en resumidas cuentas, ¿qué dice la norma? La norma dice que para poder acceder a esta capitalización, de manera general, la compañía debió haber adquirido activos productivos. 2. Debió haber adquirido inventarios. O también debió haber efectuado un incremento neto de empleados. Ahora, eso nace a partir de lo que dice la ley del 28 de agosto del 2025 hacia adelante. Pero siempre es bueno importante revisar qué dice la ley de aquí para atrás. Hay una disposición transitoria que dice que también se considerará o puede ser sujeto bajo el concepto de capitalización aquellas compras o adquisiciones de inventarios de activos productivos realizadas 2 años atrás previa a la emisión de la ley y que pueden ser consideradas para el año 2025 y 2026. Perfecto, mi estimado Gabriel. Creo que nos has dado un resumen en pastillita de todo lo que implica la aplicación de esta norma, que parece sencillo, pero ya al momento de aplicarlos tenemos que tomar ciertos parámetros que son muy importantes para este cálculo. Por mi parte quiero agradecerte, mi estimado Gabriel, has tenido el honor de ser quien inaugura nuestro programa Conciencia Fiscal, organizado por la Comisión de Publicaciones y Guías Tributarias del Colegio de Contadores Públicos del Ecuador. También recordarles que próximamente estaremos lanzando un taller en el cual también Gabriel nos va a acompañar. Ya te estoy comprometiendo para que nos acompañes en este taller de cómo es el cálculo el cálculo y el tratamiento contable de este tema tan importante sobre cuál es el pago de cuentas sobre utilidades no distribuidas. Por último, Gabriel, danos tu saludo o algún consejo que nos quieras dar a los contadores del país que te están viendo. Muchas gracias, Paola. Siempre es un gusto poder colaborar con el colegio y con toda la clase contable. Sí, miren, es importante tener en cuenta que el aplicar de manera correcta tanto el tema tributario y el tema contable hace que los estados financieros presenten una realidad económica, y eso lo hace un profesional adecuadamente capacitado, adecuadamente preparado, y considero que ese es el objetivo que tiene el Colegio de Contadores hacia sus agremiados. Muchas gracias, Paola. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Gabriel, y hasta pronto, amigos.